Llevas meses haciendo todo bien y tu vida sigue exactamente igual. Y si eso no te parece algo urgente de resolver hoy, quizás todavía no te has dado cuenta de lo que realmente está pasando dentro de ti. Piénsalo con honestidad. Tienes el tablero de visión pegado en alguna pared, con fotos recortadas de todo lo que quieres. Te levantas antes de que suene la alarma porque leíste que eso marca la diferencia. Escribes tus afirmaciones cada mañana. Escuchas tus audios de motivación mientras manejas. Agradeces mentalmente antes de cerrar los ojos por la noche. Sigues a personas que te inspiran. Tomas notas. Aplicas los consejos. Haces todo, absolutamente todo lo que te dijeron que funcionaba. Y aún así, cuando llega ese momento de silencio real, ese instante antes de quedarte dormido en el que no puedes mentirte a ti mismo, sabes que nada se está moviendo. Las mismas deudas están ahí. El mismo trabajo te pesa igual. La misma sensación de estar atascado, de que el tiempo pasa y tú no avanzas, sigue siendo tu compañera fiel de cada mañana. Como si hubiera un techo invisible justo encima de ti que no puedes ver, pero que sientes perfectamente cada vez que intentas subir. Y lo más duro no es el estancamiento en sí mismo. Lo más duro es a dónde te lleva esa sensación si la dejas crecer. Porque casi todo el mundo llega, tarde o temprano, a la misma conclusión, que quizás esto simplemente no es para mí. Que yo soy diferente. Que hay personas a las que el universo les abre puertas y hay personas a las que no. Y que por alguna razón que no logro entender, yo estoy en el segundo grupo. Y esa conclusión, una vez que se instala, es muy difícil de sacar. Yo estuve exactamente en ese lugar. Durante más de un año apliqué cada método, cada técnica, cada protocolo de manifestación que llegaba a mis manos. No de manera casual, con disciplina real, constante, sostenida. Y el resultado fue frustrante de una forma que es difícil de describir. Porque no es el fracaso simple de quien apenas lo intentó. Es algo más pesado. Es como construir ladrillo por ladrillo con todo el esfuerzo del mundo, día tras día, y llegar un momento y darte cuenta de que construiste en el aire, que no hay base, que todo se sostiene de nada. Fue ahí, en ese fondo, donde encontré lo que hoy voy a contarte. No fue una revelación mística ni una frase bonita de algún libro. Fue algo concreto, medible, que tu cuerpo está haciendo ahora mismo mientras escuchas esto. Algo que repites más de 20.000 veces al día sin prestarle un segundo de atención. Y que resulta ser la diferencia real entre que todo funcione o nada funcione, sin importar cuánto te esfuerces en lo demás. Si este contenido te está llegando, suscríbete y dale me gusta antes de continuar. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo esto con más personas que lo necesitan. Valentina Solano llevaba 7 años estudiando exactamente eso. 7 años revisando casos, cruzando datos, bebiendo café frío a las 2 de la mañana frente a su computadora, porque la respuesta seguía sin aparecer. Y cuando por fin llegó, era tan simple que casi se le escapa. Valentina no era coach ni vendía cursos en redes sociales. Era investigadora, del tipo que necesita números, evidencia y resultados replicables antes de afirmar cualquier cosa con certeza. Su pregunta de partida era una que en su campo nadie quería hacerse en voz alta, porque la respuesta podía ser incómoda. Si las mismas técnicas de manifestación y desarrollo personal funcionan para algunas personas y para otras exactamente iguales no, entonces la falla no está en las técnicas, la falla está en otro lado. Durante años revisó cientos de casos reales, personas que habían transformado su vida de manera radical usando visualización, afirmaciones, gratitud diaria y reprogramación de creencias. Y al lado de ellos, personas con el mismo nivel de compromiso, la misma disciplina, a veces incluso más motivación, que no habían movido nada. Valentina los entrevistó a todos, comparó rutinas, historias, entornos y creencias profundas. Y durante mucho tiempo no encontraba nada. La diferencia parecía no existir. Hasta que un día, revisando los registros fisiológicos de varios participantes, vio algo.
Un patrón tan evidente que al principio pensó que era un error de medición. Las personas que progresaban compartían una característica que no tenía nada que ver con su mentalidad, ni con su método, ni con cuánto tiempo le dedicaban a sus prácticas. Era algo físico, algo que sus cuerpos hacían de manera diferente, de forma automática, sin que ellos lo supieran ni lo controlaran. Algo tan cotidiano y tan ignorado que nadie lo había considerado antes como variable relevante. Lo que los diferenciaba era la forma en que respiraban, no su actitud, no su fe, no la claridad de sus visualizaciones. La respiración, el ritmo y la profundidad con los que el aire entraba y salía de su cuerpo durante sus prácticas y a lo largo del día en general. Las personas que avanzaban respiraban de una forma que mantenía a su sistema nervioso en un estado muy específico. Las que se estancaban, sin saberlo, sin ninguna intención de hacerlo mal, respiraban de una manera que dejaba a ese mismo sistema atrapado en un estado completamente diferente. Y ese estado lo cambiaba todo. Valentina tardó bastante tiempo en publicar lo que encontró. Sabía que iba a sonar demasiado simple, que la gente iba a pensar que exageraba la importancia de algo tan básico. Pero los datos no le dejaban margen para otra conclusión. La respiración no era un detalle secundario del proceso. Era la base entera. Era el suelo sobre el que todo lo demás se construía o se derrumbaba. Y la manera específica en que eso sucede en tu cuerpo es lo que voy a mostrarte ahora. Porque una vez que lo entiendes, ya no puedes ver nada de lo que venías haciendo de la misma forma. Lo que Valentina encontró en sus datos no era nuevo. Y eso es lo primero que me dejó sin palabras cuando lo entendí de verdad. No era un hallazgo moderno ni una teoría reciente. Era algo que ya estaba escrito hace siglos, en el otro extremo del mundo, por personas que no tenían laboratorios ni equipos de medición, solo décadas de observación directa del cuerpo humano, y de lo que le pasaba a la mente cuando cambiaba ciertas variables. Los maestros que vivían en monasterios en las montañas lo describían con una claridad sorprendente. Decían que el cuerpo humano tiene dos estados posibles, solo dos. En el primero, el cuerpo cree que está a salvo. En el segundo, cree que hay una amenaza. Y dependiendo de cuál de esos dos estados esté activo en este momento, todo lo demás funciona de una manera completamente diferente. Tu capacidad de concentrarte, de tomar decisiones, de ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos, de aprender, de crear, de conectar con las personas que quieres. Todo eso cambia de raíz según en cuál de los dos modos está tu sistema nervioso ahora mismo. El problema real, el que nadie te explica cuando te venden técnicas de manifestación, es este. Tu cuerpo no sabe distinguir entre una amenaza física y una amenaza emocional. Para tu sistema nervioso, el estrés de llegar a fin de mes se procesa exactamente igual que el de salir corriendo de un peligro. No hay diferencia química. No hay diferencia neurológica. El resultado es idéntico en los dos casos. Un cuerpo que entra en modo de supervivencia y que a partir de ese momento dirige todos sus recursos hacia una sola prioridad: protegerte. No hacia crecer, no hacia crear. No hacia percibir las oportunidades que están frente a ti, solo hacia protegerte. Y ahí está el centro de todo. El modo de supervivencia no es malo. Es uno de los sistemas más inteligentes que existe, pero fue diseñado para emergencias puntuales, no para ser el estado desde el que vives cada día. Y sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con la mayoría de las personas. El estrés crónico, ese que ya no duele porque te acostumbraste a él, ese que se siente como el ruido de fondo que siempre estuvo ahí, mantiene a tu sistema nervioso en alerta de manera constante. No de forma dramática, de forma suave, invisible, continua. Y mientras eso ocurre, mientras tu cuerpo está técnicamente en modo de protección, sucede algo muy concreto en tu cerebro que Valentina confirmó con sus datos y que cuando lo entendí de verdad, cambió la manera en que lo veía todo. Porque no era solo que el estrés te cansara o te pusiera de mal humor. Era algo mucho más específico, mucho más medible y al mismo tiempo
mucho más fácil de resolver de lo que cualquiera hubiera pensado. Y para entenderlo bien, necesitas saber primero lo que le pasa a tu subconsciente cuando ese sistema de alerta lleva demasiado tiempo encendido. Tu subconsciente es como un portero de esos que no sonríen nunca, el tipo que está parado en la entrada de un lugar al que quieres entrar y que te mira de arriba a abajo antes de decidir si te deja pasar o no. Puedes tener todo listo. Puedes estar preparado. Pero si algo en su sistema interno dice que hay riesgo, la respuesta es no. Sin explicación, sin negociación, solo no. Eso es exactamente lo que pasa cuando tu sistema nervioso está en modo de supervivencia. Todo lo nuevo que intentas meter adentro, tus afirmaciones, tus visualizaciones, tus rutinas de gratitud, llega a esa puerta y el portero las mira una por una y dice, aquí no. No porque estés haciendo algo mal, no porque el método sea falso, sino porque tu cuerpo está interpretando el entorno como un lugar de riesgo, y en un lugar de riesgo, lo más seguro es quedarse con lo conocido. Lo conocido, aunque te lastime, aunque te limite, aunque ya no tenga ningún sentido para ti. Al menos es predecible. Y lo predecible, para un sistema nervioso en alerta, es sinónimo de seguro. Yo lo viví de una manera muy concreta durante ese año largo en el que nada se movía. Me sentaba a visualizar y había algo dentro de mí que saboteaba todo sin que yo pudiera controlarlo. No era falta de disciplina ni de fe. Era como intentar llenar un recipiente que tenía un hueco invisible en la base. Yo ponía todo de mi parte, la concentración, la emoción, la intención, y algo lo vaciaba por abajo antes de que pudiera acumularse. Y no entendía qué era ese algo, hasta que lo entendí. Lo que vaciaba todo era la señal que mi sistema nervioso enviaba de manera constante a mi subconsciente. Una señal que no tenía palabras, pero que se traducía más o menos así. Este no es un momento seguro para crecer. Quédate donde estás. Y mi subconsciente, que no razona ni analiza, que solo obedece señales, hacía exactamente eso. Se quedaba donde estaba. Neutralizaba cada intento de cambio antes de que llegara a producir algún efecto real. Y lo más perturbador de todo es que esa señal no la estaba enviando yo de manera consciente. La enviaba mi respiración. El ritmo corto y superficial con el que respiraba sin saberlo durante la mayor parte del día era suficiente para mantener a mi sistema nervioso convencido de que algo no estaba bien, de que había que mantenerse en guardia. Y mientras esa señal llegara, ningún método del mundo iba a poder atravesar esa puerta. La solución no era pensar diferente, era cambiar la señal desde el lugar exacto donde se origina. Y cuando Valentina explicó cómo hacer eso, con pasos concretos y con evidencia de lo que pasa en el cuerpo durante el proceso, entendí por primera vez por qué todo lo que había intentado antes no había funcionado. Y también entendí que lo que venía a continuación no se parecía a nada de lo que había probado antes. La señal de la que habla Valentina no es metafórica, es física, medible, y ocurre en tiempo real dentro de tu cuerpo ahora mismo mientras escuchas esto. Cuando respiras de manera rápida y superficial, como lo hace la mayoría de las personas durante la mayor parte del día, tu sistema nervioso recibe un mensaje muy claro. El mensaje dice esto: algo no está bien. No importa que estés sentado tranquilamente en tu casa. No importa que no haya ningún peligro real a tu alrededor. El ritmo de la respiración es una de las señales más primitivas y directas que tu cerebro usa para evaluar el entorno. Y un ritmo rápido, para ese sistema tan antiguo, significa que algo está pasando. Que hay que estar alerta. Valentina lo explicó de una manera que no pude olvidar. Dijo que tu sistema nervioso lleva escuchando esa misma señal desde que eras pequeño. Desde todas las veces que el estrés aceleró tu respiración sin que te dieras cuenta. Desde todas las noches que te dormiste con la mente apretada y el pecho tenso. Con el tiempo, esa señal se volvió el idioma habitual entre tu cuerpo y tu cerebro.
el idioma del que tu subconsciente aprendió a leer la situación. Y si ese idioma dice peligro de manera constante, el subconsciente responde de manera constante con una sola instrucción: no te muevas. Ahora bien, si el problema es la señal, la solución tiene que estar en cambiar la señal, no en ignorarla. No en convencerte mentalmente de que todo está bien, sino en darle a tu sistema nervioso una información diferente desde el canal exacto por el que la recibe. Y ese canal, el más directo, el más antiguo, el que ningún pensamiento consciente puede reemplazar, es la respiración. Cuando reduces el ritmo de tu respiración de manera intencional, cuando inhalas despacio y exhalas despacio, hasta llegar a unos 3 ciclos completos por minuto, algo muy específico comienza a ocurrir. No en tu mente, en tu biología, en la química de tu cerebro. Tu sistema nervioso empieza a recibir una señal diferente, una que dice, con una claridad que ninguna afirmación escrita puede igualar, que aquí todo está bien, que hay espacio, que no hay amenaza. Y cuando esa señal llega con suficiente intensidad y durante suficiente tiempo, el portero del que te hablé antes baja la guardia. No porque lo convenciste, sino porque le llegó la información que necesitaba para relajarse. Valentina encontró que ese umbral, ese punto en el que el sistema nervioso realmente cambia de estado, y no solo baja un poco la tensión, sino que genuinamente sale del modo de supervivencia, se alcanzaba de manera consistente entre los 15 y los 20 minutos de respiración lenta, sostenida. No en la primera respiración, no en la segunda, sino cuando el cuerpo acumulaba suficiente evidencia de que la calma era real y no pasajera. Como cuando convences a alguien muy desconfiado de que puede soltar la guardia, no con una sola frase, sino con tiempo, constancia y coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y lo que pasa en el cerebro exactamente en ese momento, lo que ocurre de manera fisiológica cuando el sistema nervioso cruza ese umbral, es lo que cambia todo. Porque no es solo una sensación de alivio, son efectos concretos, medibles, que transforman de manera directa tu capacidad de percibir oportunidades y de actuar desde un lugar completamente diferente al que conocías antes. Hay 3 efectos principales, y el primero de ellos es el que más me impactó cuando lo entendí de verdad. Hay una región en tu cerebro que lleva toda tu vida hablando más fuerte que tú. Y lo más perturbador es que la mayoría de las personas nunca lo descubre. No importa cómo la llamen los libros de neurociencia. Lo que importa es lo que hace. Es la parte del cerebro que evalúa cada situación nueva en fracciones de segundo y decide si es una amenaza o no. Es la que genera esa voz interna que dice, esto no es para ti, no funciona, ya lo intenté antes, es demasiado tarde. No es tu criterio real, no es tu voz racional. Es un sistema automático que trabaja por debajo de tu conciencia y que tiene una sola prioridad, mantenerte a salvo de cualquier cosa desconocida, incluyendo tu propio crecimiento. Valentina lo llamaba el saboteador silencioso, no porque lo hubiera inventado ella, sino porque en todos los casos que estudió, cuando buscaba la fuente de los bloqueos, siempre llegaba al mismo lugar. Una actividad excesiva en esa región del cerebro que interpretaba cada intento de cambio como una señal de alarma. Cada visualización nueva como algo potencialmente peligroso. Cada deseo como una trampa posible. Y respondía con la única herramienta que tiene: frenada, inhibición. No. Lo que Valentina confirmó con sus datos es que cuando el ritmo respiratorio cae de manera sostenida hasta esos 3 ciclos por minuto, la actividad de esa región baja de manera significativa. No de golpe ni de manera dramática. De forma progresiva, como cuando bajas el volumen de algo que llevaba demasiado tiempo sonando a máxima potencia. Y cuando eso pasa, algo que antes se sentía imposible empieza a sentirse simplemente difícil. Y lo difícil empieza a sentirse posible. No porque cambiaron las circunstancias,
sino porque el sistema que filtraba todo como peligroso dejó de tener la misma fuerza. Yo lo viví la primera vez que hice el protocolo de manera correcta, no con música de meditación ni con velas, sentado en una silla, con los ojos cerrados, respirando despacio. Y en algún punto, no recuerdo exactamente cuándo, noté que la tensión que cargaba en el pecho sin saber que la cargaba se había aflojado. No desaparecido, aflojado, como cuando sueltas algo que llevabas apretado en la mano tanto tiempo que ya no sentías el esfuerzo. Solo cuando lo sueltas te das cuenta de cuánto estabas tensando. Y en ese estado, algo que me había bloqueado durante meses se volvió de repente muy claro. No fue una visión ni una revelación, fue simplemente la ausencia de la resistencia que siempre había estado ahí. Y en esa ausencia pude ver algo que el ruido de fondo me había impedido ver todo ese tiempo. Una dirección, una acción concreta, una puerta que existía desde hacía tiempo, pero que yo no había podido ver porque el saboteador la cerraba cada vez que me acercaba. Y lo que descubrí después, cuando seguí profundizando en lo que Valentina había encontrado, es que ese primer efecto era solo el comienzo. Porque al mismo tiempo que esa región del cerebro bajaba su actividad, algo completamente diferente se estaba activando en otro lugar. Algo que los propios investigadores no esperaban encontrar cuando empezaron a medir. Y que, cuando lo entiendes, cambia de raíz la forma en que ves tu propia capacidad de crear lo que quieres. Lo que voy a contarte ahora lo encontré en los datos de Valentina y tardé varios días en procesarlo, porque contradecía todo lo que yo creía sobre cómo funciona el bienestar profundo. Cuando el sistema nervioso cruza ese umbral del que hablamos, cuando la respiración lenta le da al cuerpo suficiente evidencia de que puede soltar la guardia, no solo se calma el saboteador. Simultáneamente, en otro lugar completamente diferente del cerebro, empieza a ocurrir algo que nadie esperaba encontrar cuando los investigadores comenzaron a medir estos estados. Algo que los monjes y los maestros de meditación describieron durante siglos con palabras que la ciencia tardó décadas en tomarse en serio. Tu cuerpo empieza a producir sus propios neuroquímicos de bienestar. No en cantidades pequeñas ni de manera gradual. De golpe, como si alguien hubiera abierto una llave que llevaba tiempo cerrada. Los mismos compuestos que se encuentran en niveles extraordinariamente altos en personas que llevan décadas meditando. Los mismos que aparecen en los registros de experiencias espirituales profundas, comienzan a circular por tu sistema en cantidades que en condiciones normales tu cuerpo no alcanza a producir. Valentina lo documentó en varios de sus participantes. Personas que nunca habían meditado, que no tenían ninguna práctica espiritual, que se definían a sí mismas como completamente escépticas, reportaban después de sus primeras sesiones de respiración lenta sostenida una sensación que no sabían cómo describir. No era euforia, no era relajación profunda, era algo diferente a cualquier cosa que hubieran sentido antes. Como si de repente el volumen interno de todo se hubiera ajustado a una frecuencia que siempre debió haber estado ahí, pero que nunca pudieron alcanzar. Uno de los participantes de su grupo de estudio, un hombre de unos 40 años que trabajaba en logística y que según sus propias palabras no creía en nada que no pudiera tocar con las manos, describió su tercera sesión de una manera que Valentina anotó textualmente. Dijo que fue como recordar algo que nunca supo que había olvidado. No pudo explicarlo mejor que eso, y cuando Valentina revisó sus registros fisiológicos de esa sesión, los niveles de ciertos neuroquímicos en su cuerpo estaban en rangos que ella había visto antes solo en practicantes avanzados de meditación con años de experiencia. Eso no era un efecto placebo, era química real. Era biología respondiendo a una señal que tú mismo puedes generar con algo que ya tienes. Y lo más importante de ese segundo efecto no es la sensación que produce, aunque la sensación en sí misma es transformadora. Lo más importante es lo que ese estado le permite hacer a tu subconsciente. Porque cuando tu cuerpo está bañado en esos neuroquímicos,
Cuando el sistema nervioso está en ese nivel de calma activa, tu subconsciente no solo deja de bloquear lo nuevo, empieza activamente a buscarlo. Y eso cambia de raíz la relación entre lo que imaginas y lo que tu mente acepta como posible para ti. Pero hay un tercer efecto, y este es el que más directamente transforma lo que ves cuando abres los ojos al mundo cada día. Hay algo que nadie te dice sobre las oportunidades que se te han escapado en la vida, y cuando lo entiendes, se te va a revolver algo por dentro. No se escaparon porque no estaban, estaban. Muchas de ellas estuvieron frente a ti, a veces literalmente. Una conversación que no escuchaste de verdad porque tu mente estaba en otro lugar. Una conexión que no hiciste, porque algo interno te dijo que no valía la pena. Una puerta que no viste porque tu campo de atención estaba tan estrecho que solo registrabas lo urgente, lo que amenazaba, lo que ya conocías. Valentina encontró esto en sus datos y al principio no supo cómo interpretarlo. Las personas del grupo que practicaba la respiración lenta no solo reportaban sentirse mejor, reportaban notar cosas concretas, prácticas, tangibles, que según ellas siempre habían estado ahí, pero que antes simplemente no registraban. Una oportunidad laboral mencionada de pasada en una reunión que antes hubieran ignorado. Una persona con una habilidad exacta que necesitaban, con la que llevaban meses cruzándose sin prestarle atención. Detalles del entorno que de repente se volvían relevantes de una manera que antes no eran. Esto tiene una explicación fisiológica muy concreta. Cuando el sistema nervioso está en modo de alerta, el cerebro hace algo muy eficiente pero muy costoso. Estrecha el foco de atención. Concentra todos los recursos disponibles en lo que identifica como urgente o amenazante y filtra casi todo lo demás como ruido de fondo. Es un sistema inteligente para sobrevivir en situaciones de peligro real. Pero en la vida cotidiana, ese filtro deja fuera exactamente las cosas que más necesitas ver para avanzar. Cuando la respiración lenta sostenida lleva al sistema nervioso al otro estado, ese filtro se abre. No de manera caótica, de manera ordenada. Tu cerebro empieza a ampliar su campo de percepción y a registrar información que antes descartaba automáticamente. Las oportunidades no aparecen de la nada. Ya estaban. Lo que cambia es que ahora tu sistema las clasifica como relevantes en lugar de filtrarlas como ruido. Yo lo noté de una manera muy específica. Después de mis primeras sesiones del protocolo, empecé a tener conversaciones que antes habría cortado en 2 minutos porque algo en mí las catalogaba como irrelevantes. Y en varias de esas conversaciones encontré exactamente lo que necesitaba en ese momento, sin haberlo buscado de manera activa, sin haber hecho nada diferente, salvo estar genuinamente presente de una forma que antes no podía sostener. Eso no es casualidad ni magia. Es lo que pasa cuando tu cerebro deja de estar en modo de supervivencia y empieza a operar con todos sus recursos disponibles. Y cuando los 3 efectos ocurren al mismo tiempo, cuando el saboteador se calma, cuando los neuroquímicos de bienestar se activan y cuando la percepción se amplía, lo que tienes delante ya no es el mismo escenario que tenías antes. El escenario es el mismo. Tú eres diferente. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora bien, saber que esto existe no alcanza. Valentina lo sabía mejor que nadie. Por eso diseñó algo muy específico para activar los 3 efectos de manera secuencial, en el orden correcto, y sostenerlos el tiempo suficiente para que el cuerpo los registre como una nueva referencia. Un protocolo de 3 fases que no requiere ninguna experiencia previa. Y la primera fase es la que más subestimé cuando la vi por primera vez. Valentina hizo algo que ningún otro investigador en su campo se había atrevido a hacer, y los resultados la dejaron sin habla durante 3 días antes de que pudiera procesar lo que tenía enfrente. Antes de publicar nada, antes de presentar su trabajo,
Necesitaba una prueba que ella misma no pudiera rebatir. Así que tomó un grupo de personas, todas con el mismo perfil, meses o años practicando técnicas de manifestación sin resultados concretos, todas con niveles medibles de estrés crónico, todas frustradas y al borde de abandonar cualquier práctica. Y les dijo solamente esto: durante 2 semanas voy a enseñarte a respirar diferente. Nada más. Sin tableros de visión, sin afirmaciones, sin rutinas de gratitud. Solo la respiración. 20 minutos al día. 3 veces. No les habló de manifestación. No les explicó la teoría del sistema nervioso. No les prometió ningún resultado específico. Solo les enseñó el ritmo, la técnica y el protocolo exacto que había diseñado. Y les pidió que documentaran cualquier cosa que notaran durante esas 2 semanas, sin importar lo pequeño o lo irrelevante que pareciera. Al final de la primera semana, Valentina revisó los diarios de sus participantes, y lo que encontró no encajaba con ninguna hipótesis que hubiera tenido antes. Más de la mitad del grupo reportaba, de manera espontánea y sin ninguna sugerencia externa, que algo se había movido. No en términos vagos ni poéticos, en términos concretos. Una persona había tomado una decisión laboral que llevaba postergando 8 meses, y lo había hecho sin angustia, casi sin esfuerzo, como si la respuesta hubiera estado esperando que ella estuviera lista para verla. Otra había tenido una conversación casual que derivó en una oportunidad real que no había buscado. Otra simplemente reportó que ya no se sentía atrapada, que por primera vez en mucho tiempo podía imaginar su situación siendo diferente sin que algo interno lo bloqueara de inmediato. El grupo de control, el que no había hecho ningún cambio en sus prácticas, no reportaba nada relevante. Los mismos patrones, la misma sensación de estancamiento, el mismo esfuerzo sin tracción. La única variable que separaba a los 2 grupos era la respiración. 20 minutos, 3 veces al día, durante 7 días. Y la diferencia en los resultados era suficientemente clara como para que Valentina no pudiera atribuirla a otra cosa. Al final de la segunda semana, los números eran todavía más contundentes. El 80% del grupo de práctica reportaba al menos un cambio concreto y verificable en su situación. No sensaciones, no percepciones, sino hechos. Cosas que habían pasado. Y cuando Valentina cruzó esos reportes con los registros fisiológicos de cada participante, la correlación era directa. Los que habían logrado mantener el protocolo con más consistencia eran exactamente los que más cambios reportaban. No era aleatoria, era proporcional. A más práctica sostenida, más evidencia de transformación real. Eso fue lo que me convenció a mí. No la teoría, no los textos de los maestros tibetanos, no los conceptos de neurociencia. Fueron esas 2 semanas de datos reales, de personas comunes con vidas comunes, que cambiaron algo tangible en su realidad, simplemente cambiando la manera en que respiraban 3 veces al día. Y cuando le pregunté a Valentina cuál era el primer paso concreto del protocolo, lo que describió era tan simple que casi me reí. Casi. Lo que Valentina diseñó no es una meditación ni una sesión de yoga. No necesita ningún contexto especial ni ningún conocimiento previo. Necesita 20 minutos y una silla. El protocolo tiene 3 fases que se hacen en secuencia, sin pausa entre ellas. Cada fase tiene un objetivo específico y trabaja sobre un aspecto diferente del sistema nervioso. No son intercambiables y el orden no es arbitrario. Valentina lo probó en diferentes combinaciones antes de encontrar la secuencia que producía los 3 efectos de manera consistente. Y lo que descubrió es que si empezabas por la fase equivocada, el cuerpo no respondía de la misma manera. El orden lo cambia todo. La primera fase dura 5 minutos, y cuando te la expliqué la primera vez, te dije que la subestimé. Voy a decirte ahora por qué eso fue un error. Su objetivo es uno solo: preparar al sistema nervioso para recibir lo que viene después. Porque de nada sirve hacer la segunda y la tercera fase si tu cuerpo todavía está en modo de alerta cuando las empiezas. Es como intentar teñir una tela que todavía está mojada con otra cosa. No absorbe.
Necesita estar lista primero. La técnica de esta primera fase es la respiración nasal alternada. Tapas una fosa nasal con el dedo pulgar. Inhalas despacio por la otra durante unos 4 o 5 segundos. Luego tapas ambas y sostienes el aire unos 4 segundos. Luego sueltas el pulgar y exhalas por la fosa nasal que tenías cerrada durante otros 4 o 5 segundos. Eso es un ciclo. Lo repites alternando el lado por el que inhalas. Durante 5 minutos completos, sin apresurarte y sin forzar nada. Valentina encontró que esta técnica específica produce un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales que otras formas de respiración no generan de la misma manera. No es una metáfora, es medible. La actividad eléctrica en ambos lados del cerebro se sincroniza de una forma muy particular con esta respiración alternada, y esa sincronización es la que pone al sistema nervioso en la posición correcta para lo que viene en la fase 2. Yo la primera vez lo hice mal. Respiré demasiado rápido porque me sentía raro tapándome la nariz en silencio, y quería terminar esa parte cuanto antes. El resultado fue que la segunda fase no funcionó de la misma manera. Lo noté porque la sensación que describían los participantes de Valentina, esa calma específica que precede al estado de apertura, no llegó con la misma intensidad. Cuando lo repetí al día siguiente con el ritmo correcto, despacio de verdad, sin prisa, la diferencia fue inmediata. Al terminar los 5 minutos, mi cuerpo ya estaba en un estado completamente diferente al del inicio. Y lo que ocurre en la segunda fase desde ese estado es algo que no puedo describir con precisión sin que lo hayas vivido tú mismo. Pero antes de llegar ahí, hay algo que Valentina descubrió sobre el momento exacto de transición entre la primera y la segunda fase que la mayoría de las personas hace mal sin saberlo. Y ese error silencioso es el que neutraliza todo el efecto que la primera fase construyó con tanto cuidado. El error que arruina la transición entre la primera y la segunda fase es tan sutil que la mayoría de las personas ni siquiera lo nota, y sin embargo, es el que decide si todo lo que sigue funciona o no. Valentina lo identificó después de revisar los registros de varios participantes que hacían el protocolo correctamente en términos de ritmo y postura, pero que no alcanzaban el estado que describían los que sí avanzaban. Al comparar los datos, encontró la diferencia. No estaba en la técnica de respiración en sí, estaba en lo que hacían entre una fase y la otra. La mayoría, al terminar los 5 minutos de respiración alternada, abría los ojos, ajustaba la posición, pensaba brevemente en lo que venía después, o simplemente dejaba que la mente volviera a su ritmo habitual por unos segundos antes de continuar. Eso era suficiente para que el sistema nervioso, que había estado construyendo calma durante 5 minutos, recibiera una interrupción y volviera parcialmente a su modo por defecto. Como cuando estás calentando agua y antes de que llegue a la temperatura correcta, apagas el fuego un momento. El agua baja. Tienes que empezar desde el principio. La instrucción de Valentina para la transición era muy específica. Al terminar la última exhalación de la fase 1, no abras los ojos. No te muevas más de lo estrictamente necesario. Lleva ambas manos despacio hacia el abdomen y manténlas ahí, con una presión suave pero consciente. No es un gesto simbólico. El tacto de tus propias manos sobre el vientre envía una señal directa al sistema nervioso. Una señal de presencia, de seguridad, de que estás aquí y que aquí está bien. Y desde ahí, sin romper el estado que la primera fase construyó, comienzas la segunda. La segunda fase dura 10 minutos. Es el centro del protocolo. Y lo que ocurre aquí, si la transición se hizo bien, es diferente a cualquier cosa que hayas experimentado en una práctica de visualización convencional. El ritmo de respiración en esta fase es el más lento de todo el protocolo. Inhalas durante unos 20 segundos, expandiendo primero el abdomen, luego el pecho. Sostienes durante unos 20 segundos. Exhalas durante unos 20 segundos, vaciando primero el pecho y luego el abdomen.
Eso es un ciclo completo. En 10 minutos haces aproximadamente 10 ciclos. No más, no menos. Pero el ritmo no es lo más importante de esta fase. Lo más importante es lo que pones en ese espacio mientras respiras. Y aquí está la diferencia que Valentina encontró entre los participantes que avanzaban y los que no, incluso dentro del mismo grupo de práctica. Los que visualizaban un resultado concreto, una imagen de lo que querían ver en su vida, obtenían efectos moderados. Los que en lugar de visualizar un resultado, visualizaban una sensación, la certeza tranquila de que algo ya estaba en camino, sin saber exactamente cómo ni cuándo, obtenían efectos significativamente más profundos. No esperanza. No deseo intenso. Certeza serena. La diferencia emocional entre esas dos experiencias internas puede parecer pequeña cuando la describes con palabras. En el cuerpo, en los datos fisiológicos, la diferencia era enorme. Yo tardé varios días en entender esa distinción de verdad, porque estaba acostumbrado a visualizar con intensidad, con emoción fuerte, con el tipo de energía que la mayoría de los métodos de manifestación te enseña a generar. Y Valentina me dijo algo que me desconcertó al principio. Me dijo que la intensidad del deseo, cuando viene acompañada de tensión, le dice al subconsciente que todavía no tienes lo que quieres. Y el subconsciente, que responde a estados y no a intenciones, organiza la realidad alrededor de ese estado, del estado de carecer. La certeza tranquila, en cambio, genera un estado corporal diferente, uno en el que el subconsciente registra que la dirección ya está fijada, no con desesperación, con la misma calma con que esperas algo que pediste y sabes que va a llegar. Y desde ese estado, lo que ocurre en la tercera fase del protocolo es lo que termina de cerrar el ciclo de una manera que ninguna explicación racional puede anticipar del todo. Soltar es la palabra que más se usa y menos se entiende en todo el mundo del desarrollo personal. Y lo que Valentina descubrió sobre lo que realmente significa soltar dentro del protocolo me cambió algo que creía tener claro desde hacía mucho tiempo. La mayoría de las personas interpreta soltar como dejar de importarle, como fingir indiferencia, como convencerse de que si el resultado llega, bien, y si no, también. Y eso no es soltar. Eso es represión disfrazada de desapego. Tu cuerpo lo sabe aunque tu mente no lo admita, y el subconsciente, que lee el estado del cuerpo y no las intenciones declaradas, registra la tensión que hay detrás de ese fingimiento y responde a ella. Lo que Valentina llamaba soltar de verdad era otra cosa. Era el estado específico de alguien que ya envió algo que necesitaba enviar y simplemente espera sin vigilar el proceso, sin revisar cada hora si llegó, sin calcular cuánto tiempo debería tardar, con la misma calma práctica de quien dejó algo importante en movimiento y confía en que va a llegar cuando tenga que llegar. La tercera fase del protocolo dura 5 minutos, y su único objetivo es anclar ese estado en el cuerpo antes de terminar la sesión. Al finalizar la última exhalación de la fase 2, llevas una mano al centro del pecho y dejas la otra sobre el abdomen, exactamente donde estuvo durante los 10 minutos anteriores. Esa posición conecta físicamente las dos zonas que el protocolo trabajó por separado. El centro del pecho, donde el cuerpo procesa las emociones de mayor intensidad, y el abdomen, donde el sistema nervioso acaba de construir el estado de calma más profundo que ha tenido en mucho tiempo. Desde ahí, con los ojos cerrados y sin cambiar el ritmo de la respiración todavía, haces algo muy específico. No visualizas. No repites afirmaciones, simplemente reconoces. Internamente, sin palabras forzadas, reconoces que lo que querías que ocurriera ya tiene un camino. No sabes cuál. No necesitas saberlo. Solo reconoces que existe. Y luego, desde esa certeza tranquila que construiste en la fase 2, sueltas. No el deseo, no la dirección. Sueltas la necesidad de controlar cómo llega.
Valentina lo describía con una imagen que no pude olvidar. Decía que la mayoría de las personas practica la manifestación como si estuviera esperando un paquete importante, pero siguiendo el recorrido del repartidor en tiempo real, llamando cada 2 horas, calculando por qué todavía no llegó. Esa vigilancia ansiosa no acelera nada, lo interfiere. El protocolo entrena al cuerpo para hacer algo diferente, para enviar y soltar, sin indiferencia, sin desesperación. Con la confianza tranquila de quien sabe que lo que se puso en movimiento ya está en movimiento. Yo la primera vez que llegué al final de la tercera fase me quedé sentado sin moverme varios minutos después de que el tiempo terminó. No porque estuviera en trance ni porque algo dramático hubiera ocurrido, sino porque había algo en ese silencio que era diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes durante una práctica. Era un silencio que se sentía completo, no vacío, no quieto por ausencia de ruido, sino completo de una manera que no supe nombrar en ese momento. Lo que sí supe nombrar, con claridad, en las horas que siguieron esa primera sesión completa, es lo que empezó a ocurrir afuera. Y eso es exactamente lo que necesitas escuchar antes de decidir si esto es para ti. Lo que pasó en las horas siguientes a esa primera sesión completa no lo esperaba. Y si te lo cuento ahora, quiero que sepas que no estoy exagerando ni añadiendo drama para que suene mejor. Esa tarde, después de terminar el protocolo, salí a hacer algo completamente ordinario. Tenía que resolver un trámite que llevaba semanas postergando porque cada vez que pensaba en él, algo en mí lo evitaba, lo empujaba para otro día, lo enterraba bajo otras prioridades más urgentes. Ese día simplemente lo hice, sin deliberación larga, sin el peso habitual que ese tipo de tareas cargaban. Lo hice como quien hace algo natural, como quien no entiende por qué no lo había hecho antes. Eso solo ya me llamó la atención, pero lo que vino después es lo que me hizo entender que algo real había cambiado en cómo mi sistema estaba procesando las cosas. A los 2 días de práctica constante, empecé a notar una sensación que no sabía cómo nombrar. Era algo parecido a tener espacio interno donde antes había ruido. No un vacío, espacio. Como cuando en una habitación abarrotada, alguien retira varios muebles de golpe y de repente puedes moverte sin chocar con nada. Ese espacio no estaba lleno de respuestas ni de claridad dramática. Estaba simplemente disponible. Y en ese espacio, cosas que antes se sentían bloqueadas empezaban a moverse con una facilidad que me desconcertaba. Valentina lo explicó de una manera que me pareció muy precisa. Dijo que cada sesión del protocolo funciona como una actualización en el sistema operativo de tu sistema nervioso. No una transformación de una vez para siempre, una actualización. Cada vez que llevas al cuerpo al estado de calma profunda durante esos 20 minutos, le das una nueva referencia de lo que es posible para él. Y tu sistema nervioso, que aprende por repetición y por experiencia directa, empieza a usar esa referencia como punto de partida para la siguiente sesión. Con el tiempo, y no estamos hablando de meses, estamos hablando de días, esa referencia se vuelve el nuevo suelo desde el que operas. El saboteador sigue estando ahí, no desaparece. Pero ya no tiene la misma autoridad, porque tu cuerpo tiene ahora una experiencia reciente y concreta de cómo se siente cuando ese sistema baja la guardia. Y esa experiencia corporal es más convincente que cualquier argumento mental que hayas intentado usarle en contra. Lo que me dejó más pensativo fue algo que Valentina mencionó casi de paso, como si fuera un detalle menor, pero que yo no pude dejar de considerar. Dijo que el mapa interno con el que una persona lee su realidad, el mapa que determina qué ve como posible y qué descarta como imposible, no cambia cuando cambias tus pensamientos. Cambia cuando cambia el estado desde el que vives. Y el estado, con toda su complejidad, su historia y su biología, se puede mover desde la respiración de una manera que desde el pensamiento simplemente no es accesible. No porque el pensamiento no importe,
sino porque el estado es anterior al pensamiento. Es el suelo desde el que el pensamiento surge. Y si cambias el suelo, todo lo que crece en él cambia con él. Eso lo entendí de verdad no leyéndolo, sino sintiéndolo en el cuerpo durante los días siguientes. Y lo primero que ocurrió de manera concreta afuera es algo que todavía me cuesta explicar sin que suene a coincidencia, aunque ya sé que no lo era. Hay algo que los participantes del estudio de Valentina reportaban en las primeras 24 horas que nadie había predicho, ni ella misma, y que sin embargo apareció en caso tras caso con una consistencia que no se podía ignorar. No era una transformación de vida. No era nada dramático ni difícil de creer. Era algo mucho más pequeño y al mismo tiempo mucho más significativo. Era que algo que había estado atascado se movía. Una sola cosa, no todo. Solo una cosa concreta que esa persona había estado intentando resolver, o iniciar, o decidir, y que de repente, sin que hubieran cambiado las circunstancias externas, encontraba su camino. Una de las participantes del segundo grupo de estudio de Valentina, una mujer de unos 35 años que llevaba casi un año intentando cambiar de trabajo sin lograr siquiera llegar a una entrevista, hizo su primera sesión completa del protocolo un martes por la mañana. Esa misma tarde, durante una conversación casual con alguien que conocía de vista desde hacía tiempo, mencionó casi sin intención lo que estaba buscando. La persona del otro lado de la mesa le dijo que conocía a alguien que necesitaba exactamente lo que ella ofrecía. La conexión que siguió derivó en la oportunidad que llevaba un año sin encontrar. Valentina no lo catalogó como magia, lo catalogó como lo que era. El sistema nervioso de esa mujer, por primera vez en meses, no estaba filtrando esa conversación como irrelevante. Estaba presente. Estaba abierto. Estaba operando con todos sus recursos disponibles en lugar de usar la mitad de su energía en mantener la guardia. Y en ese estado, una conversación que en otra circunstancia habría durado 3 minutos y no dejado nada, duró lo suficiente para convertirse en algo real. Yo viví algo parecido de una manera diferente. No fue una conversación, fue una decisión. Llevaba semanas dando vueltas alrededor de algo que necesitaba hacer y que mi mente evaluaba desde todos los ángulos sin llegar nunca a ningún lugar. La mañana del segundo día de práctica, antes de desayunar, me senté con ese tema en la cabeza y en menos de 10 minutos la decisión estaba tomada. No porque hubiera razonado algo nuevo, sino porque el ruido de fondo que siempre acompañaba ese tema había bajado lo suficiente como para que la respuesta que ya estaba ahí pudiera ser escuchada. Valentina tenía un nombre para ese fenómeno. Lo llamaba el primer movimiento, y decía que en casi todos los casos que había documentado, ese primer movimiento ocurría en las primeras 24 horas de práctica sostenida, no siempre de la misma forma. A veces era una decisión, a veces una conexión, a veces simplemente la desaparición de un bloqueo que llevaba mucho tiempo fijo. Pero siempre era algo concreto, algo que se podía señalar y decir, esto antes no estaba pasando. Lo que ocurría en las siguientes 48 horas era diferente en naturaleza y más profundo en efecto. Y lo que Valentina encontró en esa segunda ventana de tiempo es lo que terminó de convencerla de que lo que había descubierto no era un efecto puntual ni una coincidencia acumulada. Era un patrón, uno que se repetía con una regularidad que la ciencia no podía explicar del todo todavía, pero que los datos confirmaban una y otra vez, sin excepción. Lo que ocurre entre las 24 y las 48 horas de práctica sostenida es algo que Valentina documentó con detalle y que yo viví de una manera que todavía me resulta difícil describir con precisión, no porque sea confuso, sino porque es muy físico y las palabras no llegan del todo a capturarlo. La noche del segundo día de práctica, me fui a dormir sin nada especial en mente. No había tenido un día extraordinario, no había ocurrido nada dramático. Pero esa noche soñé de una manera diferente a como había soñado en meses. No el contenido del sueño en sí, sino la textura, la nitidez,
La sensación al despertar de que algo había estado procesándose durante esas horas de una forma muy activa, como si la mente hubiera aprovechado el silencio del sueño para ordenar algo que durante el día no había tenido espacio para ordenar. Valentina lo esperaba. Estaba en sus datos. Varios participantes reportaban que alrededor de la segunda noche de práctica, los sueños cambiaban de calidad. No necesariamente de contenido. No siempre eran sueños sobre lo que querían manifestar, sino de profundidad. Como si el sistema nervioso, que durante el día estaba aprendiendo a operar desde un estado diferente, usara el tiempo de sueño para consolidar ese aprendizaje a un nivel más profundo. Lo que sí cambiaba durante el día, de manera más concreta y más fácil de señalar, era algo en la relación con el propio cuerpo. Empezabas a notar sensaciones que antes estaban ahí, pero que el ruido de fondo te impedía registrar. Una corriente suave en el pecho después de una buena decisión. Una tensión muy específica en los hombros que aparecía justo antes de que la mente empezara a sabotearte. Una especie de calor en el abdomen durante los momentos del protocolo en los que el estado de certeza tranquila se asentaba de verdad. No eran sensaciones inventadas ni sugeridas, eran información. Y tu cuerpo había estado enviando esa información todo el tiempo. Solo que ahora el sistema nervioso estaba lo suficientemente quieto como para dejarla pasar. A las 48 horas de práctica consistente, algo más se estabilizaba. Era difícil nombrarlo en el momento, pero al mirarlo desde afuera era bastante claro. Lo que antes se sentía como una niebla alrededor de lo que querías. Esa sensación de saber que algo falta, pero no tener claridad sobre qué ni cómo, se había despejado. No necesariamente con respuestas completas, sino con una dirección. Una sola línea clara en el horizonte donde antes había solo gris. Valentina decía que en ese punto, en las 48 horas, el cuerpo ya había acumulado suficiente experiencia nueva del estado de calma como para empezar a usarlo como referencia habitual en lugar de como excepción. Y que desde ahí, si la práctica continuaba, lo que ocurría en los siguientes 28 días era de una naturaleza completamente diferente a los primeros 2. No más rápido ni más dramático, más profundo. Como la diferencia entre mover la superficie de algo y mover lo que está debajo. Y lo que estaba debajo era lo que en realidad determinaba todo lo que aparecía arriba. Hay algo que la ciencia lleva décadas midiendo, sin que casi nadie en el mundo del bienestar personal lo haya conectado todavía con lo que estamos hablando. Y cuando lo entiendes, cambia radicalmente la forma en que ves tu relación con el entorno. Tu corazón no es solo una bomba. Genera un campo electromagnético que se extiende más allá de los límites de tu cuerpo. Eso no es metáfora ni espiritualidad, es física medible. Los equipos de medición que se usan en investigación cardiológica pueden registrar ese campo a distancia del cuerpo con una consistencia y una claridad que no deja margen de duda. Tu corazón está emitiendo una señal de manera constante, todo el tiempo. Incluso mientras lees esto o mientras escuchas esto, hacia el espacio que te rodea. Lo que Valentina encontró al cruzar sus datos con investigaciones de coherencia cardíaca es que la calidad de esa señal cambia de manera drástica dependiendo del estado de tu sistema nervioso. Cuando estás en modo de estrés crónico, cuando el sistema nervioso lleva tiempo operando en alerta, ese campo electromagnético tiene un patrón irregular, caótico, sin orden interno, como una señal de radio con mucha interferencia. Técnicamente está funcionando, pero lo que emite es ruido. Cuando el sistema nervioso está en el estado que el protocolo de respiración produce, ese mismo campo se ordena. Los investigadores lo llaman coherencia cardíaca. No es un término poético. Es una descripción técnica de lo que ocurre en la estructura de esa señal cuando el sistema nervioso baja del modo de alerta al modo de calma sostenida. El campo sigue extendiéndose igual hacia afuera, pero ahora lo que emite tiene una forma, un patrón, una frecuencia estable.
Y una señal ordenada interactúa con el entorno de una manera que una señal caótica no puede. Valentina no llegó a afirmar que eso explicara todos los resultados que veían sus participantes. Era demasiado honesta como investigadora para ir más allá de lo que sus datos podían sostener. Pero sí señalaba algo que los números confirmaban de manera consistente. Las personas con mayor coherencia cardíaca sostenida durante sus sesiones eran exactamente las mismas que reportaban más cambios concretos en su entorno en las semanas siguientes. La correlación era directa, no perfecta, no explicaba todo, pero era real y repetible. Yo pensé durante mucho tiempo que mi entorno era algo que me pasaba a mí, algo externo que yo no controlaba y al que simplemente reaccionaba. Y en cierto sentido eso es verdad. Pero hay otro nivel en el que la frontera entre lo que soy y lo que me rodea es mucho más porosa de lo que mi mente racional estaba dispuesta a aceptar. No porque el mundo sea mágico, sino porque la forma en que mi sistema nervioso opera cambia literalmente la manera en que me muevo, lo que noto, lo que activo en las personas con las que interactúo, las decisiones que tomo y el tipo de situaciones en las que termino. La señal que emites desde tu estado interno no es invisible para el entorno. Las personas la perciben aunque no la nombren. Las oportunidades que detectas o ignoras dependen de ella. La calidad de tu presencia en cada conversación está determinada por ella. Y la señal es modificable. No con fuerza de voluntad ni con pensamiento positivo, con el estado desde el que operas. Y el estado, como ya sabes, empieza por la respiración. Valentina cerró su investigación con una frase que no encajaba en el lenguaje técnico del resto del documento y que, sin embargo, era la más honesta de todas. Escribió que lo que había descubierto no era un método para cambiar la vida. Era una manera de dejar de interferir con lo que ya estaba tratando de ocurrir. Y cuando leí eso, algo encajó de una manera que todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, se siente completamente verdadero. Pero lo más importante no es que suene verdadero. Es lo que significa en términos concretos para los días que tienes por delante. La mayoría de las personas que escucha esto va a cerrar esta pantalla, a sentir con la cabeza y no hacer nada. Y eso es exactamente lo que su sistema nervioso en modo de supervivencia quiere que hagan. Lo sé porque yo fui esa persona durante mucho tiempo. Escuchaba, entendía, me convencía de que tenía sentido, y luego seguía exactamente igual porque entre entender algo y hacerlo hay una distancia que el conocimiento solo no puede cruzar. Lo que cruza esa distancia es una experiencia directa, una sola, que le demuestre a tu cuerpo, no a tu mente, que el estado del que hablamos es real y alcanzable para ti. Por eso lo que quiero pedirte ahora no es que creas nada, solo que hagas una prueba de 2 días. No de un mes, no de un año, 2 días. 48 horas con 3 sesiones del protocolo completo. Y que documentes lo que ocurre con la misma honestidad con la que Valentina documentó sus datos. La estructura es simple. Esta noche, antes de acostarte, haces la primera sesión. Las 3 fases, en orden, sin saltarte la transición entre la primera y la segunda. 20 minutos en total. Antes de empezar, toma tu celular y escribe una sola línea sobre cómo te sientes en este momento. No un ensayo, una línea. Y si puedes, una foto de tu cara. No para nadie más, solo para ti, para que tengas un punto de comparación real cuando llegues al otro lado de estas 48 horas. Mañana al mediodía, segunda sesión. Misma estructura, mismo orden. Anota cualquier cosa que hayas notado desde la noche anterior, por pequeña que parezca. Una decisión que tomaste sin el peso habitual. Una conversación que fluyó diferente. Una idea que apareció sola mientras hacías algo rutinario. No filtres ni analices todavía. Solo anota. Mañana en la noche, tercera sesión. Y al terminar, antes de cerrar los ojos, lee lo que escribiste la noche anterior. Compara. No con expectativas de que algo enorme tenga que haber ocurrido.
con la misma objetividad de quien revisa datos. ¿Algo se movió, por pequeño que sea? ¿Algo que estaba tenso se aflojó? ¿Algo que estaba borroso tiene ahora, aunque sea un borde más definido? Valentina decía que la prueba honesta no es si crees que va a funcionar antes de hacerlo. La prueba honesta es si puedes ser suficientemente objetivo después de hacerlo para reconocer lo que cambió. Y lo que cambia en 2 días no siempre es lo que esperabas. A veces es más silencioso, a veces es más concreto, pero casi siempre es algo que no estaba ahí antes. Y ese algo, por pequeño que sea, es la primera evidencia real que tu sistema nervioso necesita para empezar a usar el estado de calma como referencia habitual en lugar de como excepción. La pregunta que te hago antes de que llegues a la última parte de todo esto es esta. Llevas tiempo sabiendo que algo no está funcionando como debería. Llevas tiempo buscando la pieza que falta. Y ahora tienes en tus manos algo concreto, sin costo, sin equipo, sin tiempo extra que no tengas. Lo único que se interpone entre donde estás ahora y saber si esto funciona para ti son 20 minutos esta noche. Solo eso. Y lo que ocurra después de esos 20 minutos es lo que quiero que escuches en la parte final de esta historia. Quiero que pienses en alguien que conoces. Alguien cercano. Alguien a quien quieres bien, que lleva años esforzándose sin avanzar. Que hace todo bien según los estándares de lo que se supone que hay que hacer. Que trabaja duro, que no se rinde, que sigue intentándolo. Y que aún así sigue en el mismo lugar. O peor, que cada año está un poco más cansado que el anterior, un poco menos convencido de que las cosas puedan ser diferentes para él. Esa imagen es la que más me afecta de todo lo que Valentina compartió conmigo. Porque el problema de esa persona no es la falta de esfuerzo, no es falta de mérito ni de capacidad. Es que está construyendo desde un suelo que todavía no preparó. Y sin ese suelo, todo lo que construye encima es real pero inestable. Funciona hasta cierto punto y luego colapsa. O simplemente no llega donde debería llegar nunca, sin razón aparente, sin error identificable. Lo que aprendí de todo este proceso, de ese año largo de estancamiento, de encontrar el trabajo de Valentina, de aplicar el protocolo y de observar lo que ocurrió después, no cabe en una frase simple. Pero si tuviera que dejarlo en algo concreto sería esto. No somos lo que pensamos. Somos lo que nuestro cuerpo cree que es seguro ser. Y lo que el cuerpo cree, lo regula el sistema nervioso, minuto a minuto, respiración a respiración. Cambiar el pensamiento sin cambiar el estado desde el que ese pensamiento surge es como pintar una pared sin secarla primero. El color no agarra, no importa cuántas capas pongas encima. El estado se cambia desde el cuerpo. Y el cuerpo tiene una entrada directa, siempre disponible, que no requiere nada externo. Es el ritmo con el que el aire entra y sale de ti ahora mismo. Eso es lo que Valentina encontró. Eso es lo que los maestros que vivían en las montañas sabían hace siglos. Y eso es lo que yo tardé más de 1 año en encontrar, porque estaba buscando en el lugar equivocado, en la mente, en los métodos, en las técnicas, cuando la respuesta estaba en algo tan cercano que precisamente por eso era invisible. No te pido que abandones lo que ya haces. Te pido que construyas el suelo primero. Que le des a tu sistema nervioso la experiencia de operar desde un estado diferente antes de exigirle que produzca resultados diferentes. Porque un sistema que sigue en alerta, por más afirmaciones que le pongas encima, va a seguir organizando la realidad desde el mismo lugar de siempre. Ahora te hago la pregunta que no me pude sacar de la cabeza durante semanas después de entender todo esto. Si llevas meses o años esforzándote sin ver los resultados que esperabas, y la razón no es tu capacidad ni tu mérito, sino el estado desde el que estás operando,
¿Qué has estado esperando para cambiar eso? Escríbelo en los comentarios. No la respuesta perfecta, la respuesta honesta. Porque esa respuesta te dice más sobre dónde estás realmente que cualquier test de personalidad que hayas hecho. Y si esto que escuchaste hoy te movió algo por dentro, si reconociste en alguna parte de esta historia algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Hay mucho más de esto por venir. Y la próxima vez que nos veamos, lo que voy a contarte va a cambiar la forma en que ves algo que haces cada mañana sin darle ninguna importancia.